Si os digo el nombre de Lee Byung-chul, posiblemente a muchos de vosotros no os resulte familiar. Sin embargo, si os hablo de teléfonos móviles, televisiones y electrodomésticos, a muchos de vosotros os venga una marca a la cabeza: Samsung. Lee Byung-chul nació el 12 de febrero de 1910 en el condado de Wiryong. Su familia era una de las terratenientes más importantes del condado, y Lee siempre mostró mucho interés por el arte coreano y la caligrafía. Tras un periodo muy corto por la universidad, decidió dejar los estudios y centrarse en el negocio familiar. Es así que con 30 años estableció en 1938 una pequeña empresa pescadera de importación y exportación a la que llamó Samsung Sangho, con sede en Daegu, con una inversión aproximada de 30.000 wones, unos $30 actuales. En los primeros diseños de la compañía se puede ver que el concepto de la marca estaba inspirado en los tres antiguos dioses de la religión china: el Shou-Xin, que representa la eternidad; el Fu-Xin, que representa el éxito y la buena fortuna; y el Lu-Xin, que representa la prosperidad, la influencia y la felicidad. Todos juntos representan el Sang-Xin, o lo que es lo mismo, las tres estrellas, que luego cambiaría el nombre actual a Samsung. Después de la liberación de Corea en manos de la ocupación japonesa, Corea del Sur fue liderada por el gobierno del presidente pro-estadounidense de Syngman Rhee. En este contexto, Lee decidió mudarse a Seúl para ampliar su negocio. Se acercó al gobierno de Syngman y el presidente empezó a darle contratos provechosos para que pudiera llevar a cabo su negocio de exportación. Era el inicio de los llamados chaebol, empresas creadas por los miembros jóvenes de las familias ricas y famosas en Corea. En 1948, Lee formó una alianza con Cho Hong-jae para crear Samsung Mulsan, dedicada al comercio y a la construcción. Pese a todo, en 1950 un suceso cambió todo el progreso por completo: la Guerra de Corea. Lee se vio obligado a emigrar a Busan, una zona protegida por Estados Unidos. Allí fundó en 1953 la empresa Cheil Sugar, actualmente CJ Cheil Jedal, que le dio dinero suficiente para que siguiera expandiendo sus negocios. Además, gracias a su buena relación con el presidente Syngman Rhee, le permitió tener acceso a contratos más rentables. En 1961, un golpe militar puso al mando del país a Park Chung-hee y se estableció un régimen militar. Lee huyó a Japón y el presidente Park elaboró una lista de empresas para ser investigadas por corrupción y se hizo con el control de la empresa. Tras varias reuniones, se acordó que las acusaciones de corrupción serían olvidadas en caso de que su empresa, Samsung, colaborara para mejorar económicamente a una Corea que había quedado muy empobrecida por la guerra. Para que esto pudiera ocurrir, Samsung y otras empresas debían invertir en sectores fundamentales para el desarrollo a cambio de recibir suculentos beneficios del Estado. Así que Samsung empezó a trabajar en otros sectores como la electrónica y las aseguradoras. Durante la década de los años 60 y 70 se crearon la gran mayoría de empresas que conocemos actualmente. Un dato importante es que en 1974 Samsung fue elegida por el general Park como la empresa oficial para hacerse cargo de la construcción naval del país y de la fabricación de chips y productos químicos procedentes del petróleo y el gas. La década de los 80 sería una época de crecimiento en la que entraría en el desarrollo de las tecnologías de información y telecomunicación, con la construcción de microondas, televisores, grabadores, lavadoras, etc.
Tras casi 50 años siendo el presidente y fundador de Samsung, Lee Byung-chul fallece a raíz de un cáncer y la empresa fue heredada por su tercer hijo, Lee Kyung-hee, en 1987, dejando un legado increíble que Lee Kyung-hee se encargaría de hacer más grande. Pero esto es otra historia. ¿Y tú? ¿Conocías la historia del fundador de una de las mayores empresas de Corea del Sur? ¿Qué te ha parecido? Dímelo en los comentarios. Si te ha gustado, dale al me gusta y compártelo con todo el mundo. Un saludo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.